¿Qué harías si te dijera que en Europa hay un país que, mientras otros luchan contra una ola incontrolable de inmigración, ha logrado lo que parecía imposible? ¿Te imaginas cómo una nación pequeña, con recursos limitados, ha podido frenar una crisis que está cambiando la faz de todo un continente? Ese país es Hungría. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué medidas tan radicales han implementado? Y, lo más importante, ¿funcionan realmente? Si crees que ya lo has visto todo, te aseguro que la historia de Hungría te sorprenderá. Y lo que te espera al final de este video te hará replantearte todo lo que creías saber. Hungría, el corazón de Europa Central, tiene una historia profunda y a menudo turbulenta. Desde el siglo XIX, esta nación se ha enfrentado a invasiones, guerras y cambios políticos dramáticos. Sin embargo, el desafío más reciente que ha puesto a prueba su fortaleza como país no ha venido de un ejército invasor ni de un enemigo conocido. No, esta vez se ha tratado de un fenómeno global, la inmigración masiva. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo en Hungría hoy, debemos hacer un recorrido por el tiempo. A finales del siglo XIX y principios del XX, Hungría era un país predominantemente rural. Su población crecía de manera natural y aunque hubo movimientos migratorios, estos no afectaban de manera significativa su estructura social o económica. Pero en el siglo XXI, con la entrada de Hungría en la Unión Europea y la apertura de las fronteras, todo cambió. De repente, Hungría se convirtió en un punto de tránsito para miles de inmigrantes que, huyendo de conflictos en Oriente Medio y África, buscaban un futuro mejor en Europa. Solo en 2015, más de 400.000 inmigrantes cruzaron las fronteras húngaras. La población y el gobierno quedaron perplejos ante la magnitud del fenómeno. Nadie estaba preparado para manejar semejante afluencia. Este no era un problema aislado. Toda Europa estaba lidiando con las consecuencias de la inmigración masiva, pero Hungría estaba en una posición única. Como miembro de la Unión Europea, se esperaba que respetara ciertas normas y regulaciones sobre el trato a los inmigrantes, pero al mismo tiempo, su proximidad geográfica a las principales rutas migratorias del sur de Europa la convirtió en una especie de muro de contención. Pero, ¿a qué costo? A medida que los inmigrantes llegaban en oleadas, la situación se volvió insostenible. Las ciudades y pueblos fronterizos se vieron desbordados, las infraestructuras de acogida colapsaron, las escuelas no pudieron manejar el aumento de estudiantes, los hospitales estaban saturados y el desempleo comenzó a crecer de manera preocupante. Pero más allá de los problemas económicos y logísticos, surgió una preocupación aún más profunda: la identidad cultural de Hungría estaba en juego. Hungría es un país con una historia rica y compleja, con una identidad nacional profundamente arraigada. Para muchos húngaros, la llegada masiva de inmigrantes representaba una amenaza directa a esa identidad. Las tradiciones, el idioma y la forma de vida parecían estar bajo asedio. La pregunta que muchos se hacían era: ¿cómo puede un país tan pequeño y con una cultura tan específica absorber a una población tan grande y diversa sin perder su esencia? Los datos eran claros. En solo un año, la población inmigrante en Hungría había aumentado en un 50%. Las tensiones entre la población local y los recién llegados empezaron a manifestarse en forma de protestas, disturbios y un creciente sentimiento de inseguridad. Según una encuesta de 2016, más del 60% de los húngaros consideraban que la inmigración representaba la mayor amenaza para el país. Es en este punto donde el gobierno húngaro, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, tomó una decisión drástica. Mientras que muchos países europeos apostaban por políticas de integración y acogida, Orbán optó por una dirección completamente diferente. En 2015 ordenó la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Serbia, uno de los principales puntos de entrada para los inmigrantes ilegales. La decisión fue altamente controvertida, tanto dentro como fuera de Hungría. La Unión Europea condenó la medida, calificándola de inhumana y contraria a los valores europeos. Sin embargo, Orbán se mantuvo firme. Defendió su postura, argumentando que Hungría tenía el derecho soberano de proteger sus fronteras y su cultura. Los resultados no se hicieron esperar.
En solo unos meses, el número de inmigrantes que cruzaban la frontera de manera ilegal se desplomó en un 99%. Pasamos de más de 100,000 cruces ilegales al mes a apenas unos cientos. El muro, combinado con una serie de leyes estrictas sobre inmigración y asilo, logró lo que parecía imposible: detener la ola migratoria. Pero, ¿fue esta la solución definitiva? Los críticos argumentaron que el muro era solo una solución temporal y que no abordaba las causas subyacentes de la inmigración. Sin embargo, para muchos húngaros, la reducción en el número de inmigrantes trajo un alivio inmediato. Según una encuesta de 2017, el 72% de los ciudadanos dijo sentirse más seguro que antes. Pero haciendo más hincapié, la sociedad húngara se encuentra dividida en torno a las políticas migratorias del gobierno de Viktor Orbán. Un segmento considerable de la población apoya firmemente estas medidas. Para muchos húngaros, la política de mano dura frente a la inmigración representa una defensa necesaria de la soberanía y la identidad nacional. Además, ven estas políticas como un escudo contra los cambios culturales que, según creen, podrían diluir las tradiciones húngaras. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Un sector más joven y urbano de la población ha expresado su desacuerdo, argumentando que las políticas del gobierno promueven el aislamiento y el rechazo a los valores europeos de solidaridad. Para ellos, la política de Orbán es un símbolo de miedo a lo diferente y una estrategia para mantener el poder a través del control del discurso público. A pesar de las divisiones, la mayoría de los húngaros coinciden en una cosa: la inmigración es un tema que seguirá definiendo el futuro del país. La economía de Hungría, que había estado bajo una enorme presión debido a la inmigración, también comenzó a mostrar signos de recuperación. Antes de la construcción del muro, el desempleo juvenil había aumentado en un 5% y los servicios públicos estaban al borde del colapso. Pero con la disminución de la inmigración, el gobierno pudo redirigir los recursos hacia la mejora de la infraestructura y el sistema de bienestar. En 2019, la economía húngara creció un 4,6%, una de las tasas más altas de Europa Central. El desempleo se redujo al 3,4% y la confianza en el gobierno aumentó considerablemente. El propio Orbán describió la situación como una victoria para la soberanía nacional. Pero como siempre, las cifras no cuentan toda la historia. Si bien la economía se recuperaba, las tensiones políticas internas y externas seguían latentes. Hungría fue objeto de sanciones y reprimendas por parte de la Unión Europea debido a su política migratoria estricta. Y aunque muchos húngaros apoyaban las medidas de Orbán, otros se preguntaban si el aislamiento de Hungría en el ámbito europeo valía la pena. Más allá de la política y la economía, una cuestión seguía siendo clave: la identidad cultural de Hungría. Aunque el número de inmigrantes había disminuido drásticamente, el debate sobre qué significa ser húngaro en un mundo globalizado continuaba. Para algunos, las medidas del gobierno representaban una defensa necesaria de la cultura y las tradiciones húngaras. Para otros, eran un símbolo de miedo y rechazo a lo diferente. Las cifras de 2018 muestran que la población inmigrante en Hungría cayó a niveles previos a la crisis, pero el impacto psicológico y cultural de esos años de intensa inmigración seguía presente. Los debates en los medios, las discusiones políticas y las conversaciones cotidianas giraban en torno a una cuestión central: ¿cómo puede Hungría mantenerse fiel a su identidad en un mundo cada vez más globalizado? Orbán y su gobierno han dejado claro que para ellos, la respuesta está en la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Han implementado programas para promover la natalidad entre los húngaros, con incentivos fiscales y económicos para las familias que tengan más hijos, en un intento de contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población. Sin embargo, el tema está lejos de resolverse por completo. Mientras el mundo sigue cambiando, Hungría se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar su necesidad de seguridad y estabilidad con las presiones globales de la migración. ¿Es esta la solución definitiva? Es imposible hablar de un éxito total. Hungría ha logrado reducir la inmigración ilegal de manera drástica, pero el costo ha sido alto. Aislamiento político, tensiones internas y una creciente división social.
Orbán ha apostado fuerte por su visión de un país soberano y cerrado a la inmigración masiva y los resultados están a la vista. Pero, ¿será esto sostenible a largo plazo? ¿Es esta la única solución para enfrentar la inmigración masiva en Europa? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que Hungría ha marcado un camino diferente, uno que ha generado tanto admiración como controversia. La historia de la inmigración en Europa no termina aquí, y lo que ocurra en los próximos años definirá no solo el destino de Hungría, sino el de todo el continente. Una situación parecida está ocurriendo en otros países como Italia e Irlanda, donde el fenómeno de la inmigración también está generando divisiones y soluciones controvertidas. En nuestro próximo video, exploraremos el caso de Italia, un país con una historia rica, pero también un gran desafío por delante. No te lo pierdas. Y si te ha parecido interesante este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas de las medidas de Hungría? ¿Es esta la solución que necesita Europa? Déjanos saber tu opinión. Te dejo el enlace en la descripción para que veas más sobre este tema, o visita mi canal para encontrar más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.